Capítulo 20. Descargo de responsabilidad, no soy el dueño de Harry Potter. Nota del autor. Estoy seguro de que hay un montón de formas en las que Harry podría detener todo el asunto del basilisco ahora mismo. Por desgracia, no se le han ocurrido porque, una vez resuelta la trama principal del curso escolar, realmente no hay nada que hacer, salvo un enorme salto temporal, desarrollar un romance, a los 12 años, o trasladar los acontecimientos futuros hacia atrás en el tiempo, aunque no exista ninguna razón lógica para hacerlo. Como Harry ya no tendrá que lidiar con la idea de que Sirius va tras él el año que viene, estará más preocupado por mantener a todos a salvo mientras los molesta que por poner el castillo a prueba de animagos. Además, si eso fuera posible, seguro que a Dumbledore se le habría ocurrido en algún momento. No es tan permisivo con la seguridad. Así que, dijo Hermione triunfante el día antes de que terminara el curso. No somos los únicos que piensan que Malfoy es el heredero de Slytherin. Sí, desde que tuviste un montón de testigos cuando atacaron a Ernie, todo el mundo se ha desentendido de su caso y se ha metido en el suyo, intervino Ron. Qué fortuna que nadie se haya dado cuenta de que podría haberle ordenado al basilisco que lo atacara de antemano, reflexionó Harry. Sus tres amigos lo miraron fijamente. Pero, no lo hiciste, ¿verdad, Harry?, preguntó finalmente Neville. Por supuesto que no, se burló Harry. Pero la cuestión es que podría haberlo hecho. Te recomiendo que te guardes ese pedazo de información, aconsejó Neville. O de lo contrario la gente nunca dejará de lado la idea de que eres responsable. No es que no apoye totalmente la idea de que Malfoy es el heredero, comenzó Ron. Pero Harry, tú eres su amigo, Merlín sabe por qué, y no deberías hacer algo para que la gente deje de sospechar de él. Harry sonrió. Aquella era una situación extraña, sin duda. Normalmente, lo haría, estuvo de acuerdo. Por otro lado, Draco es un Slytherin de una antigua familia de sangre pura oscura. Para él, ser el heredero de Slytherin es una insignia de orgullo y por eso, aunque no sea responsable, no le importa que la gente piense que lo es. Es más, fue él quien vino a mí con la idea de hacer creer a todo el mundo que es el heredero y yo le seguí la corriente porque la verdad saldrá pronto a la luz y de todas formas, los profesores no le creen en absoluto, así que no es que haga ningún daño. Si ese es el caso, ¿por qué estás tan seguro de que no lo es? Hermione preguntó razonablemente. Oh, tan razonablemente como se podía hacer cuando se defendía la teoría de que Draco Malfoy era el heredero de Slytherin. Podría estar jugando contigo y solo pidiendo ayuda para llevarse el crédito que ya se merece. ¿Quieres decir aparte del hecho de que tiene 12 años, no habla Parcel y cree que poder atacar a la gente con una serpiente gigante es malvado? Preguntó Harry. En serio, ni siquiera Voldemort fue a poner el basilisco sobre los Muggles hasta los 16 años. Ron se estremeció. Deja de decir eso, dijo, molesto. Deja de decirme que no diga eso, replicó Harry. No va a servir de nada y entrar en otra discusión sobre esto contigo solo hará que todo se alargue el doble. El hecho de que estemos hablando contigo hace que automáticamente todo se alargue el doble de lo normal, señaló Neville. Entonces quizás Ron no debería estar tan ansioso por hacer que todo se demore 4 veces más de lo normal, dijo Harry con suavidad. Pero eso me recuerda, tengo tu multijugos. Ahora vete y no intentes meterme en esto. Hermione los despertó al amanecer de la mañana de Navidad, demostrando que efectivamente era lo suficientemente sádica como para ser hija de dentistas. Tienes 5 segundos para decirme qué haces aquí antes de que te hechice, gruñó Harry con sueño. Él y el resto del equipo de Quidditch de Gryffindor, más Lee, acababan de tener su torneo mensual de toda la noche. Esta vez se trataba de un chasquido explosivo y, como no tendrían entrenamiento de Quidditch a la mañana siguiente, Good se unió por una vez. Fue muy divertido, naturalmente, pero a menos que Hermione tuviera una buena razón para irrumpir allí 20 minutos después de que él se hubiera dormido. La poción multijugos está lista, exclamó Hermione emocionada, saltando de arriba a abajo sobre las puntas de los pies. Por supuesto que está lista, espetó Harry, que no era una persona madrugadora en las mejores circunstancias. Te lo regalé la semana pasada. Bueno, sí, admitió Hermione. Pero pensé que podríamos usarlo hoy. El desayuno no es hasta dentro de 3 horas. ¿Cómo podríamos esperar usarlo antes de eso?, preguntó Harry. Luego, dándose cuenta de su error, corrigió, y por nosotros, quiero decir, ustedes. Sigo pensando que esto es una estupidez. Yo creo que la mitad de las cosas que haces son estúpidas. Comenzó Hermione acaloradamente. Solo la mitad, murmuró Ron, cubriendo su cabeza con una almohada para bloquear la luz del sol. Tal vez simplemente no presta suficiente atención, murmuró Neville, copiando el método de Ron de negarse a admitir que era de día. Pero eso no significa que intente detenerte, concluyó Hermione. ¿Desde cuándo he intentado detenerte?, preguntó Harry con incredulidad. Te compré la maldita poción. Y déjame decirte que no fue barata.
Y estoy segura de que recuperaste el dinero en 24 horas, dijo Hermione con desprecio. Además, solo ayudaste para que no pusiéramos en peligro nuestra clase de pociones. Oh, por favor, se rió Harry. Como si no hubiera podido evitarlo. La única razón por la que habría funcionado con Snape era porque no sabía que lo estabas planeando y sin duda habría estado ocupado con los otros chicos que estaban intentando matarse. Justo entonces, Hedwig llegó volando y dejó caer un paquete de tamaño medio sobre la cabeza de Harry. ¡Auch! Ve, ya está, dijo Harry con determinación. No me importa el día que sea, es demasiado temprano. Fuera, todos ustedes. Pero Harry. Hermione protestó. ¿La poción? Fuera, gritó Harry, agitando su varita y desterrando a Hermione por las escaleras. Gracias por eso, amigo, dijo Ron, acurrucándose más en su almohada. ¿Qué parte de todos ustedes no entendieron? Preguntó Harry, levantando de nuevo su varita. Pero... empezó Neville, horrorizado. Lo siento, dijo Harry disculpándose. Pero no parará hasta que vayan a ayudarla con eso. Es bueno saber dónde están tus prioridades, murmuró Ron mientras se levantaba de mala gana. Sí, bueno, necesito dormir, le dijo Harry. Oh, pero toma esto. Harry agitó su varita hacia su baúl y un frasco con unos cuantos cabellos salió flotando y llegó a las manos vacías de Ron. ¿Qué es esto?, preguntó Ron, inspeccionándolo cuidadosamente. Unos cuantos pelos de Pansy Parkinson, explicó Harry. Dile a Hermione que la poción multijugos no debe usarse con pelo de gato. ¿Cómo? Comenzó Neville. Espera, no respondas a eso. Te lo ha dicho tu cicatriz, dijo sarcásticamente. Me conoces demasiado bien, dijo Harry mientras agitaba su varita una vez más para cerrar las cortinas y volver a dormir. Cuando Harry finalmente se levantó y abrió sus regalos, descubrió que los Dursley habían enviado regalos individuales. Tío Vernon le había enviado una cruz y una nota en la que decía que iba a ir al infierno por adorar a Satanás, y demostraba que, una vez más, no sabía nada de magia. Tía Petunia le había enviado un libro de jardinería que inmediatamente le regaló a Neville, y Dudley le había regalado un montón de CDS que, debido a la falta de electricidad en Hogwarts y a su propia falta de reproductor de CDS, Harry colgó en la sala común, creando un bonito efecto de arco iris cuando les daba la luz. Harry había enviado a la tía Petunia unas plantas de semillero raras pero muggles, a Dudley unos caramelos mágicos que probablemente lo asustarían durante unos 20 minutos antes de ceder y comérselos todos en el día, y a tío Vernon 20 galeones para torturar a su tío con el dilema de cambiar sus monedas magas por dinero muggle, o no aceptar el dinero gratis. Esto probablemente lo agonizaría durante días. Hagrid le envió una gran lata de dulce de melaza y Harry le había enviado 6 a Braxan. Harry había decidido muy pronto que iba a celebrar el éxito de sus empresas de dinero yendo a por todas esta Navidad. Ron le regaló Volar con los cañones, que era una lectura bastante interesante, aunque despreciara a ese equipo. A su vez, Harry le había enviado una varita nueva. Hermione le regaló una lujosa pluma de águila y Harry, así que ayúdale, le regaló un girador de tiempo. Afortunadamente, también le dio una guía sobre cómo utilizarlo, directamente del propio Departamento de Misterios. Realmente era agradable a veces que el ministerio fuera tan corruptible, ya que Harry estaba casi seguro de que lo que hacía le valía unos buenos 10 años en Azkaban. Los Weasley habían enviado a Harry un nuevo jersey tejido a mano y un pastel de ciruelas y Harry había respondido comprándoles un elfo de la casa, algo que no estaba deseando que Hermione descubriera. No es que no estuviera a favor de los derechos de los elfos domésticos, sino que Dobby era el único elfo doméstico que había conocido que los quería y pensó que, probablemente debería mantenerse alejado de la promulgación de nuevas leyes sobre criaturas mágicas hasta que se hubiera graduado. Cosas como esa llevaban mucho tiempo, como sabía por experiencia. Y los Weasley estaban en Egipto visitando a Bill por Navidad. Si podían permitírselo, ¿por qué era tan importante que ganaran el sorteo de los 1000 galeones durante el verano y volvieran? Tal vez era más barato cuando eran solo ellos 2 y no 7. Ginny le había regalado unas golosinas de lechuza para Hedwig y él le había regalado un año de chocolates, o Neiduques porque no la conocía tan bien como hubiera querido. Fred y George le habían enviado varios postres aparentemente inocuos que temía probar sin un largo examen y un posible conejillo de indias y les había regalado un libro sobre la invención de pociones. Sabía que podían hacerlo por su cuenta, pero esto podría facilitar las cosas. Tonks le había enviado algunos de los viejos libros de texto de Sirius, que el padre de Harry y él habían escrito por todas partes cuando se suponía que estaban escuchando en clase, y Harry le había comprado un anillo bastante caro, encantado con un hechizo contra la torpeza, para cuando necesitara estar de incógnito una vez que hubiera superado por fin la formación de Auror. Técnicamente, suponía que podía llevarlo todo el tiempo, pero sabía que a Tonks le gustaba ser torpe por alguna razón. Quizá lo consideraba parte de su personalidad.
Percy le había regalado un libro sobre los exámenes finales, lo cual era tan típico de Percy que ni siquiera tenía gracia, y Harry le había regalado un juego de túnicas escolares nuevas, ya que sabía que ese tipo de pompa era importante para Percy. Neville le había regalado un libro sobre poltergeists, ya que aparentemente Harry estaba empezando a recordarle uno, y Dios mío, estaba recibiendo muchos libros. Ahora podía simpatizar con el deseo del director de un par de calcetines de lana y resolvió comprar algunos para sí mismo en la primera oportunidad posible, y Harry le había comprado un par de plantas de branquialgas. No es que estuviera pensando en el cuarto año ni nada por el estilo. Cedric le había regalado un libro de 1000 cosas que nunca tuve el valor de hacer en Hogwarts, y una nota que decía que Harry ya había hecho 3 docenas. No hace falta decir que Harry tenía ahora una nueva ambición en la vida. El propio Harry había enviado a Cedric un libro sobre la historia del torneo de los 3 magos, con un análisis de las tareas y una nota que decía, nunca se sabe. Pero Miss y Catri sí. Draco le había regalado un kit de servicio de escoba de alta gama y Harry le había conseguido la genealogía de mago más extensa de toda Europa. Probablemente no era el mejor plan si quería que Draco superara toda esa mierda de sangre pura que no paraba de soltar, pero sabía que a Draco le encantaría y era Navidad. Luna le había regalado un par de gafas de rayos X que realmente funcionaban y tenían el mismo aspecto que sus gafas normales, así que sabía que se divertiría pudiendo parecer aún más omnisciente que de costumbre. Se alegró mucho de haber contratado a 2 docenas de rastreadores experimentados para que le encontraran un Snorkack de cuernos arrugados, que resultó ser una especie de criatura parecida a un cerdo. Sabía que eso le alegraría el día. Le regaló al profesor Dumbledore un par de guantes de lana a juego con sus calcetines de lana, al profesor Lockhart un libro de caligrafía para que se divirtiera haciendo su firma aún más elaborada, una beca anónima para que el profesor Snape siguiera investigando y a la profesora McGonagall un flamante juego de ajedrez, también anónimo. Y, por supuesto, envió a toda la población de Hogwarts un bastón de caramelo y a todos los que habían expresado su fe en él una caja llena de chocolate. Para cuando Harry terminó de admirar sus regalos y se dignó a salir de la sala común, era la hora del almuerzo y Harry llegó justo a tiempo para comer algo rápido antes de unirse a la tradicional pelea de bolas de nieve de toda la tarde. Para cuando eso terminó, era la cena y Ron, Hermione y Neville se levantaron a mitad de la comida para ir a perseguir a Crabbe y Goyle. Siéntanse libres de abandonarme, ¿está bien? No me importa, llamó Harry tras ellos. Si no te importa entonces, ¿por qué les gritas? Preguntó Luna sentándose frente a él y dejando su regalo a su lado. Me gusta gritar. Estoy seguro de que sí, haces los anuncios de toda la escuela en el gran comedor con bastante frecuencia. Gracias por lo de Norbert, dijo Luna con despreocupación. Norbert, repitió Harry. ¿Cómo el dragón? Bueno, en realidad era un Norberta, pero él no debía saberlo todavía. ¿Qué probabilidades había de que eligiera el mismo nombre que Hagrid? Aunque de alguna manera no le sorprendía. Oh, sí, dijo Luna con serenidad. Le pregunté a Hagrid sobre sugerencias de nombres y se le saltaron las lágrimas cuando salió Norbert, así que supuse que sería un buen nombre. Es que, sí, dijo Harry, no precisamente con elocuencia. Extraño, suplió Luna. Sí. A mí me pasa mucho. Por eso, a ti no, te preguntó ella. Sí que me pasa, asintió Harry. ¿Qué opinas de la teoría de que Draco Malfoy es el heredero de Slytherin? Eso es ridículo, dijo Luna al instante. Él nunca escribiría en un diario. Diario. Entonces, ¿eso significa que me crees lo de que un animago rata ilegal supuestamente muerto utiliza el viejo diario de Voldemort para abrir la Cámara de los Secretos? Preguntó Harry, interesado. Nadie había tomado en serio esa parte de su historia, aunque sí le habían creído lo del basilisco. Por supuesto, asintió Luna con sabiduría. Tiene mucho sentido. No para todos los demás, señaló Harry. La mayoría de la gente tampoco cree en Norbert, replicó Luna. Aunque lo harán después de que salga en la portada del próximo número del Quible. ¿Alguna vez te frustras en tu intento de educar al mundo mágico? Preguntó Harry con curiosidad. Luna soltó una risita ante su casi desliz. A veces. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Todos los demás se contentan con quedarse estancados el resto de sus vidas y vivir una vida casi idéntica a la de sus antepasados y sus descendientes. ¿Sabes cuál es cuál?, le preguntó Harry, dándose cuenta de que la pregunta no era muy clara y que probablemente debería explicarse mejor. Pero antes de que pudiera hacerlo, Luna respondió. Es verdaderamente triste el estado del mundo cuando tanta gente no se da cuenta de que los antepasados son los que vinieron antes y los descendientes son los que vienen después, dijo Luna, sacudiendo la cabeza con lástima. ¿A dónde fueron tus amigos? Era extraño, pero Harry y Luna nunca sentían realmente la necesidad de usar frases de transición, simplemente cambiaban abruptamente de tema y se esperaba que el otro siguiera el ritmo. De nuevo, muy extraño, pero les funcionaba.
Van a drogar a Crabbe y Goyle para hacerse pasar por ellos y por Pansy Parkinson y así poder ir a colarse en la sala, común de Slytherin e intentar sacarle una confesión a Draco, explicó Harry. ¿Drogar a los alumnos? ¿No podrían ser expulsados por eso?, preguntó Luna, interesada. Probablemente, reconoció Harry. Ahora que lo pienso, ¿por qué Crabbe y Goyle no habían acudido a Dumbledore en primer lugar? ¿Era porque estaban avergonzados o no sabían quién los había drogado? ¿Era porque no les gustaba el más destacado defensor de los derechos de los Muggles o simplemente no se habían dado cuenta de que los habían drogado? Seguro que podían pensar que se habían quedado dormidos, pero él y Ron les habían quitado la ropa y los habían encerrado en un armario. Aunque probablemente también podrían ser expulsados por provocar deliberadamente una explosión en la clase de pociones, cosa que planeaban hacer para poder robarle a Snape, otro delito, hasta que intervine y les compré la maldita poción. Multijugos, ¿verdad?, preguntó Luna. Ante el asentimiento de Harry, continuó, Draco Malfoy no lo admitiría porque quiere que la gente piense que lo es. A Harry se le heló la sangre. Eso, sinceramente, nunca se me había ocurrido. Así que supongo que tendrás un interrogatorio bastante interesante cuando vuelvan, sonrió Luna. Sí. Y serán aún más difíciles de convencer de la inocencia de Draco que Ernie de la mía. Lo que realmente no entiendo es esto. Incluso si el heredero era un estudiante y un Slytherin, lo que en realidad es una suposición razonable dado el nombre, a menos que estuvieran planeando esto desde el principio y quisieran desviar las sospechas. ¿Por qué sospechan de un segundo año? Deberían buscar a un culpable entre los de arriba, dijo Luna con sensatez. También le había sorprendido lo sensata que podía ser Luna a veces. La había recordado como la persona más estrafalaria que conocía, lo cual seguía siendo cierto, pero suponía que, dado que el mundo de los magos tenía prácticamente una fobia a la lógica y Luna era tan diferente al mago convencional, era casi inevitable que tuviera que serlo. Simple, se rió Harry. Es el único Slytherin con el que se relacionan de forma habitual y no le gustan. Bueno, está bien con Neville, pero entonces, Neville es un sangre pura que no se cree la teoría de Ron y Hermione de que él es el heredero y en realidad solo le sigue la corriente para que no se metan en problemas. Ron cree que todos los Slytherin son malvados y los Weasley y los Malfoy parecen tener una especie de disputa de sangre. Hermione es una Muggle y Draco no tiene mucha experiencia con ellos, así que hay problemas. Además, no soporta a nadie que sea obviamente más inteligente que él. Ya veo, dijo Luna. Sin embargo, eso no tiene ningún sentido. Harry suspiró. Predicando al coro, Luna, predicando al coro,